Bienvenidos una vez más a nuestro canal y en esta ocasión vamos a estar trabajando sobre un aspecto muy fundamental en la matemática, podríamos decir de la matemática básica, como lo es el álgebra. Álgebra siendo una unidad muy amplia y fundamental en todo lo que corresponde a matemática básica, a matemática fundamental y todo lo que tiene que ver con matemática, pero el álgebra de la cual vamos a hablar el día de hoy es un álgebra bastante conocido por todos nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando de nada más conceptos fundamentales que nos van a llevar a entender una expresión algebraica, cómo definir una expresión algebraica o cómo se define una expresión algebraica y los elementos que están participando o están sometidos en una expresión algebraica. Acompáñenme a mostrar cada una de estas definiciones, ¿verdad? Y poder entenderlas con ejemplos en cada uno de los casos. Vamos a estar hablando de manera específica sobre el concepto básico, específicamente qué es una expresión algebraica, qué es un término en una expresión algebraica, cuáles son los elementos de un término en la expresión algebraica, clasificación de las expresiones algebraicas, porque las expresiones algebraicas se clasifican según su cantidad de términos, según los elementos involucrados. Y tenemos como primer concepto, ¿verdad?, el concepto de lo que es una expresión algebraica. Llamamos expresión algebraica a toda combinación de símbolos, de números y de letras que de una u otra manera están relacionados entre sí. Y van a estar relacionados o se van a estar relacionando o se relacionan mediante y a través de las operaciones fundamentales que nosotros ya conocemos, como es la adición, la sustracción, la multiplicación, división, potenciación y la extracción de raíces en algunos casos. Ejemplo de una expresión algebraica es lo que tenemos acá. Esto es el ejemplo de una expresión algebraica, como lo dice el concepto. El concepto o la definición dice una expresión algebraica es una combinación de símbolos. Aquí tenemos símbolos, ¿verdad? Números, acá tenemos números. Letras, acá tenemos letras también. Y se relacionan a través de operaciones que ya nosotros manejamos. En este caso, esta expresión algebraica no tiene un símbolo como tal, ¿verdad? No muestra ahorita un símbolo. En algunas otras expresiones vamos a ver símbolos un poco más, de una forma más explícita, pero en este caso no tenemos un símbolo como tal, pero sí tenemos números, sí tenemos letras, y podemos observar que esas letras o variables con esos números se relacionan a través de las operaciones que nosotros manejamos. En este caso, la suma. Aquí tenemos otras letras, ¿verdad?, otros números que también se relacionan a través de la adición con otros variables y otros números. Esto de manera general, ¿verdad? Podemos ver ahí el concepto de lo que es una expresión algebraica. Repito, en este caso no tenemos símbolos actuando en la expresión, pero sí van a tener, ¿verdad?, o vamos a poder tener en otros entornos, en otros aspectos, símbolos en lugar de letras muchas veces. Vamos a ver el concepto ahora de término. ¿Qué es un término en una expresión algebraica? Ya hemos visto de manera generalizada que esto es una expresión algebraica,
pero en esa expresión algebraica, ¿qué es un término? El término es, ¿verdad?, esa expresión algebraica que consta de un solo símbolo, ¿verdad?, o de varios símbolos no separados entre sí por los signos más o menos. Podríamos decir, en este caso, que si solamente tenemos el número 5 es un término. El término 2x es un solo término, ¿verdad? 3a cuadrado es un término también. Menos 6x cubo y cuadrado es un término también. 2a sobre 3b es también un término. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuando una expresión es un término? Bueno, es sencillo. Si nosotros podemos observar, el 5 no está ni sumando ni restando con alguien más. No hay un signo más, ni un signo menos, ni a su derecha ni a su izquierda. Entonces, eso me dice que él es un solo término. O que él se define como término, ¿verdad? El 2x es un término porque él no está, fíjate bien, operando con algo más. El 2x no está operando con algo más. El 2x no tiene ni a su derecha ni a su izquierda un signo más con otro término que pueda estarse operando. Lo mismo pasa con el 3a cuadrado. Acá, este ejemplo es muy interesante. El 6x cubo y cuadrado sí tiene un signo menos. Tiene un signo menos a su izquierda. Pero ese signo menos es parte del mismo término. ¿Por qué? Porque antes de este signo menos no tenemos un número, no tenemos un símbolo, no tenemos una letra con el que él pueda estar operando. Por esa razón es un término. Y 2a sobre 3b, a pesar de que es una división porque es una fracción, es definido como un término por el hecho de que ni a la derecha ni a la izquierda tenemos un signo más, un signo menos. Recordemos que la definición dice, es una expresión algebraica el término que consta de un solo símbolo o de varios símbolos que no están separados entre sí por los signos más o menos. ¿Okay? Y por último, tenemos acá el término, lo que es elemento de un término. ¿Qué es un elemento de un término? Los elementos de un término son los signos, los coeficientes numéricos, las literales o los grados. Los signos, pues ya saben, nos referimos a más o menos. Los coeficientes numéricos nos referimos al número que multiplica con la variable. En este caso, el coeficiente numérico es 2 porque multiplica con x. El coeficiente numérico acá es 3 porque multiplica con a cuadrado. Acá el coeficiente numérico es menos 6. Acá el coeficiente numérico de a es 2. De b es 3, es un tercio. Pero de la expresión, el coeficiente numérico de a sobre b, podríamos decir o definirlo como 2 tercios también. Las literales, pues tenemos x, a, xy, a, b, son todas las variables que podemos encontrar. Y el grado se refiere al exponente. En este caso, exponente 2, exponente 3, exponente 2. ¿Okay? Esos son los elementos de un término. Y para terminar, pues acá tienen, ¿verdad?, un ejemplo, ¿verdad?, muy gráfico de lo que es lo que son los elementos de un término. Observen bien, el menos 7 es el coeficiente numérico, menos es el signo, la parte literal, o sea, la variable es la x, y el grado es el exponente, ¿verdad? Entonces, por ahora vamos a estar, hemos trabajado lo que es la definición de expresión algebraica,
los elementos de un término y cómo identificar un término en una expresión algebraica. Más adelante en otro video vamos a estar trabajando la clasificación de las expresiones algebraicas como tal. Muchísimas gracias, espero el video sea de mucha ayuda.